Dirección de Educación Especial, de la Dirección General de Cultura y Educación. Tiene una vasta trayectoria en la gestión pública, ha trabajado en la Dirección de Educación Secundaria, en la Educación de Adultos y en algunos programas provinciales y nacionales, también en mesas de trabajo, equipos técnicos, equipos de capacitación. Y bueno, hoy nos está acompañando junto con ella Eugenia Lapenda, que como... ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Perdón, la está acompañando Eugenia Lapenda, que como decía recién Daniela, coordina la articulación de la modalidad con el nivel superior. Así que bueno, le paso la posta a Daniela y bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta jornada y bueno, un gusto presentarte. Bueno, gracias Nicolás por tus palabras. Yo siempre digo que ante todo yo soy maestra, que es de alguna manera lo que a mí me marcó el camino con la docencia, ¿no? Quizás si no me hubiera anotado a un profesorado en su momento, yo siempre dije que iba a ser abogada, ¿no? Y cuando llegó el momento de inscribirme a la universidad, subí la escalera y me anoté a psicología, ¿no? Porque a veces cuando decidimos nuestras trayectorias en educación superior, tenemos esos niveles de decisión, ¿no? Son decisiones muy frágiles y, y cualquier cosa nos hace torcer el camino. A ver, y eso le hablo más que nada a los estudiantes de superior que a veces se equivocan en el camino y que es parte del show, ¿no? Por eso yo digo, bueno, la docencia me marcó un camino, me marcó un posicionamiento. No creo mucho en las vocaciones, sí creo en los posicionamientos que se van construyendo, ¿sí? En el hacer, pero también en la formación, ¿no? Un poco es lo que yo fui como aprendiendo con el tiempo. Pero bueno, hoy me toca conducir junto a Sebastián Urquiza la modalidad de educación especial. Yo vengo trabajando fuertemente en la inclusión educativa, casi desde que me recibí de trabajadora social, siempre desde los niveles, y desde la educación superior, y bueno, y tuve la posibilidad de encontrarme directamente desde la modalidad, y la verdad que estoy aprendiendo mucho. Por supuesto que les traigo los saludos de Sebastián, que seguramente le encantaría estar acá, pero bueno, nos vamos como articulando un poco. Agradezco a Alicia, que me escribió, y a Marcos, que fue como el que propuso que yo esté acá. Para mí es lindo volver a Ayacucho, me llena de emoción porque uno tiene en Ayacucho sus recuerdos más lindos de la infancia, y cuando hablo de docencia se me vienen como muchas imágenes a la cabeza de muchos docentes y de muchas docentes que transitaron por mi vida, sobre todo en los primeros años, ¿no? Y bueno, y hoy me acompaña Euge Lapenda, una gran compañera, casi una amiga, con la cual hemos trabajado juntas desde antes de yo llegar a la Dirección de Educación Especial. Ella ya se había jubilado y yo decidí que vuelva porque era necesario que ella esté con nosotros, porque ella conoce a todos los sordos y sordas de la provincia, les cuento así, con nombre y apellido. Y yo aprendo todos los días con Eugenia. Así que bueno, yo primero que nada quería recuperar algunas preguntas que me hizo Alicia, que me parecieron interesantes, ¿no? Esta distinción entre inclusión e integración, la igualdad de oportunidades, la articulación, ¿qué hace la política educativa de la Dirección de Educación Especial? Me la fui anotando, machete, ¿no? Porque si no me olvido. Y anoté como unas cosas más, ¿no? ¿Dónde se inscribe la inclusión de estudiantes con discapacidad en el nivel superior? ¿Sí? ¿Qué me pasa? ¿Qué nos pasa con la discapacidad? ¿Y por qué la discapacidad se impone al ser sujeto? ¿No? Porque lo primero que decimos es tiene una discapacidad, ¿sí? Hasta antes de decir su propio nombre, ¿sí? Yo recuerdo, siempre cuento esta anécdota porque me parece interesante, digamos, de esa chica que me vino a ver a mi oficina de trabajadora social y me dijo, hola, ¿qué tal? Yo soy trastorno bipolar F2, ¿sí? Y nunca más me olvidé de su presentación. Y le dije, ¿vos no tenés nombre? Sí, pero vos me vas a preguntar eso, ¿sí? A ver, de alguna manera ella resume en esa palabra, ¿sí? Cómo viven las etiquetas los estudiantes con discapacidad, ¿sí? Y de eso un poco se trata. A ver, nosotros nos hemos detenido mucho en
Yo hablo mucho, por ahí me cortan y listo, ¿sí? Porque por ahí lo hago medio largo. A ver, los modos de nombrar a las otras y los otros, los modos de nombrar la otredad, ¿sí? De alguna manera nos hemos detenido mucho y lo que hace es que a veces la gente tenga mucho temor en cómo nombrarnos, ¿sí? Por eso la verdad es que a mí no me preocupa demasiado, ¿sí? Si alguien dice integración, ¿sí? Si alguien lo dice como sinónimo de inclusión, pero sabiendo que no son la misma cosa, ¿sí? A ver, yo tengo la responsabilidad política y teórica de decir que no son la misma cosa, pero no me tengo que ofender. No me tengo que ofender cuando alguien dice, ¿cómo es? Persona discapacitada, ¿sí? No me tengo que ofender cuando alguien los nombra como no me gusta que los nombre, ¿sí? Salvo que yo tenga una discapacidad, ¿sí? Y que probablemente, yo recuerdo en un seminario de discapacidad, ¿sí? Que alguien los nombró de otra manera y un ciego se paró y dijo, ¿cuál es la capacidad que a mí me diferencia? A mí me falta la vista, yo tengo una discapacidad, ¿sí? Y eso nadie lo puede negar. ¿Sí? Entonces, en un punto, me parece que no detenernos tanto en las palabras, pero sí pensar que la integración está más bien centrada en el sujeto, en algo que el sujeto tiene que corregir, ¿sí? Al cual se tiene que normalizar para poder estar en determinado lugar. Sí les tengo que decir que para las y los trabajadores sociales, el concepto de integración es un concepto hermoso y es un concepto muy amplio, ¿sí? Porque cuando nosotros hablamos de integración, hablamos fuertemente de la integración regional, por ejemplo, ¿sí? Entonces me cuesta pensarlo como un término, ¿sí? Que parece hasta mala palabra, ¿sí? Pero no hay dudas de que quizás la inclusión nos pone junto a otros y otras, ¿sí? Cuando hablamos de inclusión, ¿sí? Cuando hablamos de la educación inclusiva, no hablamos de las personas con discapacidad. No hablamos solamente de las personas con discapacidad, no hablamos del sujeto, hablamos de la centralidad del aula, hablamos de la centralidad de la propuesta, ¿sí? Entonces, no depositamos en el sujeto esa responsabilidad, ¿sí? Sino en el ambiente. Pero fundamentalmente a mí me gusta más hablar de trayectorias educativas, ¿sí? De trayectorias educativas de estos sujetos con los cuales trabajamos, ¿sí? Y que a veces, por eso yo decía, lo primero que nos tenemos que preguntar es qué me pasa con la discapacidad. Si a mí la discapacidad me molesta, lo tengo que poder trabajar, porque yo soy docente, ¿sí? Entonces, si a mí me molesta la discapacidad, lo tengo que poder trabajar. Si a mí me molesta algún colectivo en particular, lo tengo que poder trabajar, ¿sí? Si me molestan las personas trans, tengo que salir, ¿sí? De esta molestia y trabajarlo y después volver al aula, ¿sí? Porque nosotros tenemos la gran responsabilidad de alojar a las y los otros, ¿sí? No importa a qué colectivo pertenezcan. Bien, a ver, a veces hablamos de singularidad como sinónimo de discapacidad. Otro error, ¿no? Decimos todo el tiempo la singularidad cuando queremos nombrar la discapacidad. A ver, las trayectorias son siempre singulares, independientemente de que se trate con una persona con discapacidad o no, ¿sí? Y tenemos que trabajar en el marco de esa singularidad. A ver, yo creo que un pilar central que aparece acá para mí, ¿no? Es el paradigma de los apoyos, ¿sí? Porque el paradigma de los apoyos llegó para quedarse. A ver, cuando nosotros hablamos a veces del modelo social de la discapacidad, de la educación inclusiva, a ver, ¿qué más puedo decir? Del diseño universal, ¿sí? Categorías que parecen desde el ámbito más filosófico, ¿no? Que están buenísimas escucharlas, ¿sí? Pero, a ver, ¿es posible pensar un diseño universal? ¿No sería mejor pensar en el marco de las sociedades en las cuales nosotros vivimos,
¿sí? ¿Cómo abrimos posibilidades a todas las y los estudiantes con discapacidad? ¿Sí? Desde la formación superior. A ver, yo al principio les decía, había marcado una pregunta, ¿dónde se inscribe la inclusión de estudiantes con discapacidad en el nivel superior? ¿Sí? Por supuesto que lo primero que vamos a nombrar es la convención, ¿sí? No hay dudas que el paradigma de derecho se inscribe en la convención y todas las normativas que vinieron a posteriori, ¿sí? En el marco de la provincia de Buenos Aires, la resolución 1664 del 17, que fue una resolución que venía siendo trabajada desde bastante tiempo antes, dice claramente que la educación superior, por supuesto, que hay que garantizar el acceso a la educación superior de todas y todos los estudiantes con discapacidad, ¿sí? A partir también de la titulación. Rompemos con la idea del certificado no homologable, ¿sí? Y todos acceden a su titulación, ¿sí? Bien, eso obviamente que nos pone en agenda en el nivel superior, ¿sí? Nuevas responsabilidades, lo cual no quiere decir que esa norma no requiera ajustes, ¿sí? Que requiera, vamos a decir, yo creo que lo que tiene esa norma fundamentalmente es algunas cuestiones que hay que clarificar, que hay que seguir trabajando, que tiene que ver con ver qué está pasando en el nivel superior, ¿sí? A ver, qué dificultades se presentan, ¿sí? Para seguir trabajando en el marco normativo, ¿sí? Bien, a ver, y la otra cosa que yo me había notado por acá es igualdad de oportunidades, ¿no? Me encantó encontrarme con igualdad de oportunidades, quizás porque es un concepto del cual no acuerdo. Entonces, nada, me gustaba como traerlo un poco porque a veces lo nombramos como lo que está bueno hacer, ¿no? A ver, el término igualdad de oportunidades proviene del liberalismo estadounidense, ¿sí? Y es un término que está vinculado fundamentalmente a la meritocracia, ¿sí? A ver, es decir, la posibilidad de tránsito por la estructura social en función de méritos personales, ¿sí? Por eso, de alguna manera, no va a cuestionar ciertos lugares asignados y por lo tanto no va a cuestionar ciertos lugares asignados a las personas con discapacidad para tomarlo como ejemplo, ¿sí? Bien, entonces, aparece la idea de desigualdad como parte del concepto mismo de igualdad de oportunidades. ¿Por qué? Porque hay desigualdades que son justas, porque tienen que ver que todos tenemos disponibles los accesos, todos podemos ir a la escuela. ¿Alguien diría que no puede ir a la escuela? ¿Sí? Ahora, en la escuela, ¿están dadas las condiciones? Yo siempre decía cuando trabajaba en inclusión educativa en el nivel secundario, ¿sí? Cuando un pibe o una piba abandona la escuela, ¿sí? Y nosotros lo recuperamos, es la segunda oportunidad que tiene la escuela, no el pibe. No nos equivoquemos, ¿sí? La escuela tiene una segunda oportunidad, ¿sí? De retenerlo, una segunda oportunidad de que él elija quedarse en la escuela, ¿sí? Lo que pasa que con los estudiantes con discapacidad, ¿sí? Nosotros decidimos, ¿sí? Decidimos si va a tener una segunda oportunidad, si esa escuela se va a dar una segunda oportunidad o no, porque aparentemente está puesto en el sujeto la imposibilidad, ¿sí? Y no en el ambiente, ¿sí? Eso lo vamos como a ver un poquito. A ver, el término igualdad de oportunidades de alguna manera no nomencla las desigualdades que son tolerables, ¿sí? No dice qué tan tolerable es una desigualdad, ¿sí? Por eso, de alguna manera, hay un término que viene más de los movimientos sociales, ¿sí? Les diría de la izquierda, ¿sí? Que es la igualdad de posiciones, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de posiciones, primero hablamos de reducir las desigualdades, de ingreso, de condiciones de vida, de acceso, ¿sí? Y recién ahí podemos hablar, ¿sí? De igualdad de oportunidades.
¿sí? Cuando hacemos esa corrección. Se trata de correr el velo, ¿sí? De romper con lo opaco, ¿sí? Porque la verdad es que si nosotros no trabajamos en el marco de las desigualdades, ¿sí? Esa igualdad de oportunidades, por supuesto, se va a convertir en un mérito, ¿sí? Y acá yo lo enlazaría, si se quiere, con los conceptos de Nancy Fraser en relación a las políticas de reconocimiento y las políticas redistributivas. Por ahí les parece teórico y aburrido y demás, pero a mí me parece interesante porque nosotros a las personas con discapacidad no solamente les debemos políticas redistributivas, ¿sí? Es decir, garantizar accesos, sino también políticas de reconocimiento. Tenemos que seguir trabajando por el reconocimiento del colectivo de personas con discapacidad. Y eso lo tenemos que hacer desde la escuela, desde la formación inicial, que es de alguna manera lo que están transitando, no sé si hay estudiantes, los y las estudiantes, y volver a preguntarse. Yo siempre retomo un poco una pregunta que Seba siempre hace, que es de qué todos somos parte, ¿sí? Porque a veces no miramos el todo, porque nos seguimos mirando fragmentadamente, ¿no? Y ahí hay un riesgo, ¿no? Porque nosotros tenemos que construir en el marco de, sin perder de vista la singularidad de los sujetos, ¿sí? A ver, tenemos que poder pensarlos en un universo mayor, ¿sí? Porque muchas veces atender esa singularidad es el horizonte de posibilidad que van a tener estos sujetos, ¿sí? Y antes de darle la palabra a Maru, que seguro va a decir cosas más copadas que yo, pero me parece que está bueno por ahí pensar, yo pensaba un poco en el concepto de mapas, ¿no? Cuando yo estudiaba en el magisterio, ya había empezado a construir en mi cerebro un ideario de estudiante, ¿no? Yo me acuerdo cuando capacitábamos con Gabriel Brenner, siempre decíamos, bueno, esas palomitas blancas que nos imaginábamos en nuestro cerebro, y que después llegabas a la escuela y no había ninguna de esas. Ningún pibe respondía a este concepto que nos habíamos armado, que habíamos mapeado en nuestra cabeza. Y por supuesto, en esos mapas no están los estudiantes con discapacidad. ¿Sí? No nos pensamos por ningún momento un estudiante que tenga algún tipo de dificultad, ¿sí? Pero tampoco nos imaginamos si nosotros mismos a lo largo de nuestra carrera docente, ¿sí? Adquirimos una discapacidad, ¿sí? Porque probablemente si alguien hiciera futurología y supiera que yo me voy a quedar sorda, probablemente no me permita ejercer la docencia, ¿sí? Pero como no se puede hacer futurología, ¿sí? ¿A quienes seleccionamos? A los que ya son sordos, a los que ya son ciegos, ¿sí? Y puedo seguir nombrando algunas caracterizaciones. A ver, estas construcciones mentales que digo yo, las hacemos basados fundamentalmente en nuestras propias biografías, ¿sí? A ver, yo terminé la escuela primaria en el año 89, ¿sí? Imagínense si yo construyo el ideario de alumno del año 89. Probablemente me encuentre con un choque muy grande y nada de lo que aparezca en esa realidad me va a servir, ¿sí? Porque yo me estoy formando para ese estudiante que fui yo, que no existe más, ¿sí? Que probablemente yo sería de otro modo en este momento, ¿sí? Bien, a ver, las líneas, y la otra cuestión que me preguntamos, bueno, ¿cómo están como pensando desde la dirección las líneas político-pedagógicas? A ver, nosotros en marco de todo esto que yo les traía, tomamos la decisión de que hay que anteponer los sujetos y los niveles. Por lo tanto, la organización de la dirección está por niveles, ¿sí? No está por caracterización, lo cual no quiere decir que no haya especialistas, ¿sí? En las distintas caracterizaciones, ¿sí? Bien. Perdón, pero me sonó el celular y quería mirar si había algo muy urgente.
Bien, entonces, justamente en el marco de esta organización, yo le voy a dar la palabra a Eugenia Lapenda, nuestra coordinadora de la articulación con el nivel superior, que tiene como bien claro hacia dónde vamos, y tiene la capacidad de entender lo que Sebastián y yo le decimos, así que eso ya es un montón. ¿Sí? Así que bueno, dale, Euge, todo tuyo. Qué responsabilidad. Bueno, buenas tardes. Gracias. Otra vez me sumo a los agradecimientos de Daniela, en nombre del equipo de la dirección. Y antes de contar las líneas, con relación a lo que decía Daniela, pensaba en las políticas de reconocimiento. Ella decía las políticas de reconocimiento y redistributivas, que también pensar en el universo de las personas con discapacidad muchas veces es pensar como en un colectivo homogéneo, ¿no? Que no es así, y que además no es dicotómica la vida entre tener o no tener discapacidad, sino que están atravesados y atravesadas por las realidades por las que estamos todas y todos atravesados, y también una de las cosas que más a veces nos cuesta socialmente son los actos de subjetivación de las personas con discapacidad, desde cómo desean llamarse a sí mismas, a cómo desean vivir sus vidas, cuáles son sus inquietudes, ¿no? Hay algunos colectivos dentro del colectivo de personas con discapacidad que no se llaman a sí mismas personas con discapacidad, que orgullosamente dicen somos ciegas y ciegos, somos sordas y sordos, ¿no? Y toman decisiones con respecto a sus vidas que no tienen que ver con vivir en la compensación de algo, lo voy a decir muy sencillamente, que el organismo, ¿no? El organismo físico, la naturaleza no les ha dado. Entonces, una de las cosas que a veces más nos conmueven es esta división del mundo entre el capacitismo y el no capacitismo, ¿no? Porque el capacitismo, pensar que hay que tener la capacidad para, es aquello que tenemos que conmover. Las dificultades no las tienen las personas, sí las tienen, pero porque los contextos son las comunidades, somos los que creamos las dificultades, ¿no? Yo trabajo en cartografía social, soy investigadora justamente de territorios de educación, ¿no? Donde conviven distintas lenguas, y justamente y hay personas sordas en esas situaciones, y lo que veo constantemente es cuando digamos, los contextos están permeables, las posiciones subjetivas varían, ¿no? Y muchas veces lo que ocurre, más particularmente con respecto a la educación superior, es que hay personas con discapacidad que tienen que enfrentar batallas personales, como epopeyas, para poder estudiar, recibirse, y las personas con discapacidad suelen recibir ciertos interrogantes, aunque no siempre, porque ahora vamos a decir que hay muchas personas también con discapacidad que han logrado estudiar. ¿Tú? ¿Se cortó? No sé si me caí yo, nos caímos todos. Todos, me parece. Ah, me asusté, dije. Un corte, sí. Estoy diciendo algo que no. Bueno, no sé, ¿seguimos? ¿Dicen? ¿Seguimos? Seguimos, No seguimos, sé. seguimos. Bueno, decía Sí. que hay muchas personas con discapacidad que han logrado estudiar, recibirse. Yo trabajo en el ámbito universitario, las universidades suelen tener ya hace tiempo comisiones de discapacidad o de accesibilidad académica, es decir, con distintas denominaciones, que trabajan justamente en impactar en los contextos, en repensar la enseñanza, con lo cual para el nivel universitario especialmente es una gran decisión, ¿no? Porque a las universidades solían llegar una selección cultural de los mejores, y no precisamente las personas con discapacidad, ¿no? Sin embargo, existe en esto del capacitismo
alguna idea como de epopeya de ciertas personas que parecen ser seres extraordinarios, ¿no? Que algunas lo son, hay gente que realmente es extraordinariamente diferente y hace cosas por el mundo que hay que sacarse el sombrero. Sin embargo, hay personas sordas que son directores de cine y musicalizan sin escuchar absolutamente nada, porque leen la onda sonora, si sube, si baja, y son excelentes musicalizadores. Hay personas ciegas que son fotógrafas, hay un fotógrafo ciego, es decir, uno podría enumerar también cómo hay... existe la posibilidad de que las personas también desafíen aquello que se piensa que una profesión es, o que estar en el mundo y hacer es. Con esto quiero decir que no sigamos cultivando lo extraordinario de un ciego que saca fotos y un sordo que pone música, ¿no? Sino que eso tendría que llevar a desafiar las formaciones del nivel superior, y no pensar que quien tiene una condición particular no va a poder hacer determinadas cosas hasta que no las haga, ¿no? Porque tal vez yo soy música, realmente soy música, y tal vez voy a encontrar también dificultades. Entonces las dificultades están en nuestros preconceptos, en los contextos, en para quiénes están destinadas las cosas, ¿no? Y especialmente creo que esto del el capacitismo hace que a las personas con discapacidad se les interpele muchas veces cuestiones que a ninguno de nosotros y nosotras que no tenemos discapacidad nos han preguntado. Por ejemplo, ¿para qué estudias? ¿Vas a ejercer? ¿Vas a recibir? Es decir, se hacen una serie de cuestiones cuando a ninguno de nosotras y nosotros nos preguntaron si estudiábamos un profesorado y soñábamos con ejercer la profesión. Hay muchas motivaciones por las cuales se puede cursar una carrera, ¿no? Y a ninguno de nosotros nos hicieron esos interrogantes. Sin embargo, a las personas con discapacidad, desde el acto mismo de la inscripción, se les suele preguntar, ¿pero vos vas a querer ser bailarina y estás en una silla de ruedas? ¿No? Y así podríamos pensar muchos ejemplos. Entonces, el acto de subjetivación de las personas con discapacidad es dejarlas ser, y dejarlas hacer y que nos modifiquen. Uno de los peores, como legados de la meritocracia, es centrarse en el aprendizaje, pensar que el aprendizaje pertenece al otro y a la otra, y si se esfuerza mucho lo va a lograr o no, y es volver a pensar en la enseñanza, dejar modificar nuestros preconceptos, nuestras comunidades educativas, alojar a todas y todos, y seguir aprendiendo que también las personas con discapacidad vinieron a interpelar el mundo, pueden preguntarse sobre su propia vida y también nos pueden interpelar a nosotros, y también tienen un aporte para nuestra sociedad. No son los y las beneficiarios de nuestra beneficencia, de nuestra, digamos, capacidad de inclusión, que muchas veces es, digamos, como que solapa una actitud caritativa, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece que seguirnos revisando, desafiándonos en repensar estas cosas es muy importante, sobre todo en el ámbito educativo, ¿no? Con respecto a las líneas actuales de la dirección, se han hecho muchas cosas en otros tiempos, se han podido acompañar trayectorias educativas, tenemos docentes en ejercicio de la docencia, que son personas con discapacidad en la provincia de Buenos Aires. Pero podríamos decir que hay, como les contaba antes, mayor búsqueda en las universidades, muchas veces, que en los institutos de formación docente, ¿no? Pareciera, o no sé, podríamos hacernos la pregunta de qué pasa con la matriz de qué es ser docente, ¿no? Si no sigue imperando todavía como la maestra y el maestro como el ser ideal, el modelo, ¿no? Porque allí es donde hay más dificultades en pensar al colectivo
de personas con discapacidad, y otra vez digo, sin querer uniformarlos, ¿no?, como colectivo, donde hay a veces más dificultades en el ingreso, en la modificación de los contextos de enseñanza, donde más cuestionamientos hay con respecto al futuro ejercicio de la posición y el trabajo docente. Ahí creo que tenemos mucho por seguir pensando, ¿no? Sobre todo porque si bien es muy interesante que nos podamos cuestionar, sentirnos incómodos, animarnos a modificarnos, también la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad habla del empleo con apoyos, es decir, no es solamente para estudiar, también existe el derecho de ser acompañado y acompañada en el trabajo, ¿no? Sin embargo, nos cuesta a lo mejor poder imaginar lugares docentes a cargo de personas con discapacidad, ¿no? Y para no hacerla larga, las líneas de la dirección, en continuidad con algunos sueños y conquistas de otros momentos, que fundamentalmente, bueno, en el trabajo con el nivel superior de la formación docente inicial, que es el nivel de la provincia de Buenos Aires, que no es un nivel obligatorio, pero sí con el que nosotros y nosotras articulamos, y queremos trabajar ahí fuertemente en esta cuestión de que no sea extraordinario ni una batalla personal de cada sujeto, poder ingresar a las carreras de formación docente, poder estudiar, recibirse, y fundamentalmente con mucha apertura del nivel superior, con quien estamos sosteniendo un trabajo interesante, es estar dispuestas a modificarse, ¿no? A modificar la matriz, esto que decíamos de qué es ser docente, y fuertemente digamos, la dinámica de enseñanza de los institutos de formación docente, ¿no? También estamos trabajando en una serie de postítulos que son necesarios, haciendo una revisión particular en eso, y para poder tener un panorama más claro, digamos, en diálogo con el nivel superior, nos dábamos cuenta que no hay demasiados datos sistematizados acerca de los egresos del nivel secundario y cuál es la continuidad en el nivel superior, así que estamos empezando a trabajar en un relevamiento en ese sentido, de egresos y de continuidades en el nivel superior en los últimos 3 años. Y fundamentalmente con el nivel provincial superior, pensar, bueno, a ver qué cuestiones de la modificación de los institutos, qué otros docentes tendrían que aparecer en el acompañamiento de las trayectorias, es decir, ahí hay un trabajo para continuar. Y por otro lado, algo que tal vez sí fue menos abordado por la dirección en otro momento, es la articulación, empezar a dialogar y a pensar una sinergia con la Comisión Interuniversitaria Nacional, con quien ya mantuvimos una reunión, un acercamiento con mucha disponibilidad, y donde les decía, sí, hay en las universidades nacionales, especialmente las del conurbano, bueno, yo trabajo en 2 particularmente, hay allí esto que les decía de las comisiones de discapacidad o de accesibilidad académica, y hay un mayor desarrollo y búsqueda y frecuencia de reuniones, hay sistematizaciones de información, hay preguntas y nuevos desafíos hacia adelante que hace la Comisión Interuniversitaria, y en este sentido estamos empezando un trabajo muy prometedor de articulación. La verdad que sí, eso es inédito porque ha estado ausente como parte de la Dirección de Educación Especial, y que sin duda también va a involucrar a la Dirección de Educación Secundaria, digamos, a empezar a pensar en las continuidades, y también un poco mirando este relevamiento que les contaba, nos permite mirar hacia atrás con respecto a las trayectorias educativas en el nivel secundario, ¿no? Asimismo también con las universidades nacionales poder retomar algunas ideas de convenio, de formaciones que teníamos en sueños en otros momentos y que ojalá podamos concretar, ¿no? Pero bueno, fuertemente estamos trabajando en estas líneas. No sé, no quiero hacerla muy larga porque si no, no sé si... No, por ahí yo quería como agregar una cosa porque la verdad que me lo olvidé
a ver, Alicia me lo había como nombrado también como parte de, que es las articulaciones, que es un poco lo que Euge empezó a escribir, pero digo, también a mí me parece, a ver, yo la última vez que viajé virtualmente a Ayacucho fue para el aniversario de la escuela 501, claro, entonces ahí como empezamos también a trabajar como algunas cuestiones que tenían que ver con las articulaciones. Yo siempre digo que las articulaciones uno las tiene que inscribir en lo local, ¿no? Porque digo, uno tiene que poder mirar el conjunto de instituciones que trabajan con la discapacidad, ¿sí? Y obviamente también el municipio, porque en las localidades, los municipios tienen en general recursos institucionales, ¿sí? Que hay que poder gestionar entre todos y todas, ¿sí? A ver, es muy importante que nosotros podamos articular. Yo en esa reunión planteaba un poco lo de pensar colectivamente un proyecto de abordaje de la discapacidad en Ayacucho, ¿no? Porque la verdad es que si nosotros no lo pensamos integralmente, las dificultades se viven muy hondo, ¿no? Porque digo, y ahí me quiero meter un poco en la cuestión de la dificultad, porque todo lo que decimos con Maru no quiere decir que sea sencillo, ¿sí? Porque sostener cada trayectoria lleva un montón de trabajo, un montón de esfuerzo para nosotros los educadores y para los estudiantes con discapacidad, ¿sí? Entonces, y además porque en general las trayectorias vienen muy manoseadas, ¿sí? En ese sentido yo por ahí pienso en la articulación, porque Ayacucho tiene una gran ventaja y una gran desventaja. La cercanía nos permite articular más fácilmente, ¿sí? Pero sabemos que esa cercanía a veces se contamina un poco, ¿no? Entonces, parece que todos sabemos todo de ese estudiante que va a ingresar a este instituto, ¿sí? Entonces no nos damos la posibilidad de conocerlo y de conocer a las personas que estuvieron trabajando con él o con ella, ¿sí? Entonces me parece que por eso yo trato de inscribir en qué lugar estamos trabajando, no tenemos que olvidarnos nunca de esto. A ver, también digo yo que lo dije mucho a veces en pos de sostener las trayectorias, no les dejamos a los estudiantes con discapacidad que elijan, ¿sí? Que elijan abandonar una carrera, por ejemplo, que es una posibilidad que tienen, porque como yo les decía, hasta yo subí la escalera para poder anotarme otra carrera porque no estaba decidida de lo que quería, ¿no? Entonces me parece que ellos también tienen como que tener esa posibilidad, y nosotros tenemos que acompañar también, a ver, nosotros acompañamos el sostenimiento de la trayectoria y también acompañamos el cambio de rumbo de esa trayectoria, ¿sí? Y obviamente, cómo nosotros pensamos las distintas ofertas que tenemos en las instituciones, ¿sí? Y también en el mercado laboral que tiene Ayacucho, ¿sí? Porque tenemos que también en ese sentido dialogar con el municipio, ¿sí? Para poder pensar, digamos, el Instituto Superior no tiene que ser un pasatiempo para los estudiantes con discapacidad, ¿sí? Porque digo, a veces pasa mucho, sobre todo en las carreras de arte, que aparece ahí como una puerta abierta, ¿sí? Entonces, esas trayectorias requieren, ¿sí? Un cuidado, ¿sí? Tienen que ser trayectorias cuidadas como cualquier trayectoria, ¿sí? Porque a veces aparece esa idea, bueno, pero no va a ejercer nunca, ¿sí? Entonces aparece esa discriminación positiva, ¿sí? Es difícil, ¿no? Porque... Vos sabés, Daniela, que te corto un Sí. segundo porque tenemos un alumno en artes visuales, un alumno que justamente tiene una discapacidad, está en segundo año del profesorado, y nosotros nos dijimos, no va a ejercer nunca. Y ¿saben una cosa? Es su sueño ser docente. Claro. Entonces, justamente nosotros tenemos un prejuicio con respecto a él, tuvimos un prejuicio. Y estamos haciendo todo lo humanamente posible como institución para acompañarlo, pero a veces no tenemos las herramientas para acompañarlos. No tenemos los profesionales que nos puedan ayudar, como vos decís, por ahí, o no sé si desde el municipio o desde la escuela especial, o no sé desde dónde, que nos permita acompañarlo sin que él sienta una frustración, sin que él sienta que nosotros lo discriminamos,
porque nosotros estamos lejos de querer discriminarlo, todo lo contrario, porque además como artista es excelente, es increíble, ama lo que hace, pero él quiere ser docente. Él Claro. ingresó a la escuela municipal para recibirse de profesor de artes visuales. Él quiere ser docente. Entonces, nosotros no tenemos por qué coartarle ese sueño, pero no tenemos las herramientas para afrontarlo. ¿Se entiende? Perdón, Alicia, que de hecho... Andrés, que me has acompañado en esto, sí. No, claro, porque yo en realidad recibo un llamado telefónico, yo era inspector en ese momento de la MAI, recibo un llamado telefónico, me desayuno de toda esta situación, entonces le digo a Alicia, fíjate a ver ese alumno de dónde egresó, si tenía alguna propuesta de inclusión, cuál ha sido su trayectoria. No teníamos absolutamente nada. Un alumno que terminó en un plan fines, y en realidad no había absolutamente nada para construir, o sea que empezó a construir de alguna manera la escuela. En el ciclo superior, en el instituto no había superior. Eso que hablaba de la articulación, que hablabas de la articulación recién, y yo pensaba en esto, no podía sacarme de la cabeza esto, que por ahí pensamos la articulación con una sola mirada entre secundaria y la secundaria común, qué sé yo, y no pensamos en estas trayectorias que por ahí requieren otro acompañamiento o requieren otro nivel de vinculación, otro seguimiento. Bueno, no había absolutamente nada como para empezar a construir. Ni siquiera un diagnóstico claro de cuál es la discapacidad. Entonces se nos hace sumamente difícil, porque ni siquiera... En realidad se detecta su posible discapacidad. Se detecta un problema cuando el alumno empieza a tener algunos inconvenientes en las materias que no eran las específicas de artes visuales, sino que eran las pedagógicas, claro. Básicamente. Ahí empieza a transitar algunos tipos de dificultad, algún tipo de dificultades. Y bueno, y a partir de eso es que desde la institución se hacen, se generan espacios con la familia también del alumno para empezar a indagar, a ver cuál era la dificultad y todo. Porque la verdad que desde lo institucional, desde su trayectoria institucional en el sistema educativo, no había demasiado como para ahondar. Sí, con el trabajo con la familia. De esa manera se articuló con la familia, básicamente, porque desde lo institucional, ya te digo que no había un egreso de un plan fines. Grande, es un alumno de 40 años, de 40 y pico de años, así que bueno, no hay mucha trayectoria, terminó, como dice Andrés, en el plan fines hace muy poquitos años, y no hay una trayectoria para seguir. Pero bueno, lo cierto es que nosotros como institución formadora y queremos acompañar esa trayectoria, y queremos que él pueda recibir su titulación como corresponde, porque es un derecho que tiene. Es un derecho que nosotros no queremos coartar, pero bueno, Andrés lo sabe, Nico que está de hecho, una de las acciones que se hizo, porque estaba abierto el profesorado en artes visuales, fue solicitar una vía de excepción para que ese alumno no fracase de alguna manera, una vía de excepción, y abrir la tecnicatura también en artes visuales para que ese alumno pudiera transitar materias en las cuales no tenía inconvenientes, por ejemplo las de una tecnicatura, donde no están estas materias pedagógicas, como para que tenga también otra oportunidad más. Y siempre pensando en la inclusión, nunca en la exclusión, pero como se veía ya que en las materias pedagógicas no podía, no tenía la suficiente herramienta. De hecho, yo estuve en una exposición, es un alumno que es un artista, en realidad, y que... Es brillante, sí. Es que metaforiza desde el arte brillantemente, así que la tecnicatura se abrió especialmente con una mirada inclusiva en ese sentido, y también como diciendo, bueno, si este alumno no puede, que no se torne en un fracaso, que no sea un fracaso para él, que no sea una frustración, que se pueda titular en artes visuales. Si quizá el profesorado se dificulta mucho o no lo puede transitar, porque a medida que se avanzan los años las dificultades son muchísimas,
al no tener un soporte, alguien que esté con vos, que te asesore, esto, ¿no? Bueno, eso como primera mirada, porque también había que avisar sobre una posible cohorte de tecnicatura para ese año, con todas las vías de excepción y con toda la burocracia que tiene el sistema educativo para eso. Porque por poco no te matan para otorgarte una cohorte, cuando había una problemática de este tipo. Así que bueno, se habló con asesores en La Plata, con todo, hasta que se consiguió esa vía. Y en realidad se consigue porque no sabían bien qué decirnos. Claro, No sabían bien qué decirnos con este caso. Nadie sabía nada. Ay, ¿cómo no se dieron cuenta? Bueno, a ver, te estamos pidiendo, no estaba articulado, este chico transitó el sistema educativo, estaba dentro del sistema educativo, pero el sistema educativo o no detectó, o se hizo el tonto, o no sé qué fue lo que pasó. La articulación, cero, no estaba, escrito, no había absolutamente nada. Y en realidad la escuela lo recibe y empieza recién en segundo año a tener las dificultades y la escuela empieza a abrir el ojo y decir, bueno, ¿qué está pasando acá con esto, con aquello? Y bueno, se consiguió esa vía y bueno, no sé, ahora porque yo no soy más inspector de la escuela, no sé en qué quedó el caso, pero bueno, sí, este año, sigue pero... transitando porque además estamos acompañándolo, hicimos como una inserción laboral con él, lo Eso me acuerdo, contratamos sí. como ilustrador y hicimos un proyecto con una escuela primaria, él hizo todos los dibujos de un proyecto que tenía una escuela primaria de cuentos infantiles y los ilustró. Y bueno, en cierto modo reconocerle lo positivo, reconocerle sus fortalezas y bueno, trabajar en sus debilidades, que era la parte pedagógica. Sigue en carrera y obviamente que nos dijo que va a seguir, porque su sueño es ser docente. Así que bueno, está transitando y si tiene que empezar de nuevo en primer año va a empezar todas las veces que sea necesario hasta que él pueda ser docente. Entonces, Claro. realmente nosotros tenemos un desafío como institución enorme, enorme, porque realmente nos debemos acompañar esa trayectoria y debemos hacerlo lo mejor posible, ¿sí? Sí, cada trayectoria nos plantea desafíos Un desafío, diferentes. ni hablar. Por eso nos cuesta, a ver, es muy difícil pensar recetas, ¿no? Por eso siempre decimos, bueno, no podemos construir recetarios, sí tenemos que ir anotando en el sentido figurativo del término, ¿no? De todas estas cuestiones que vamos transitando, los arreglos normativos que son necesarios, ¿sí? Que es un poco lo que intentamos como delinear desde la política pública, ¿no? A ver, qué cuestiones... cómo nos imaginamos. A ver, los institutos superiores están un poco desnudos, ¿sí? Por eso nosotros nos contactamos con la interministerial de las universidades para poder pensar algunos modelos de trabajo similares en los institutos superiores, ¿no? Donde nosotros podamos construir mesas de trabajo, comisiones, o como le querramos llamar, ¿sí? Algún espacio que a nosotros nos permita tomar las mejores decisiones, ¿sí? No necesariamente es la mirada especialista lo que se espera, ¿sí? Lo que espera el estudiante no va a esperar a alguien que lo venga a mirar con mirada especialista, sino poder, tomar buenas decisiones entre todos y todas, ¿sí? Esperen que a Nicolás se le enloquecieron los niños. Sí. No. Perdón. Abrí el micrófono para preguntar y está todo revuelto acá atrás. No, la consulta puntual es esto, además de los chicos del perro. La consulta es esta figura que decía Eugenia de las comisiones de accesibilidad de las universidades, trasladar una imagen similar a lo que sería el nivel superior, algo así, es lo que apunta la dirección de especial, esa figura. Y estamos, ahora me seguís vos, Euge, estamos viendo modelos posibles, pero que sí sabemos que algo tenemos que poder pensar en cada instituto, ¿sí? No podemos pensar en modelos más jurisdiccionales, si se quiere, ¿sí? Esto es pensar bien desde lo local, como quizás lo hizo cada universidad, que de a poco fueron creciendo en el marco de la inclusión. A ver,
yo a veces digo, si lo pudo hacer la universidad, que es de todos los lugares el más meritocrático de todos, ¿no? Porque la verdad es que aparece ahí, si nosotros analizamos la génesis de las universidades nacionales, ni hablar de las más grandes como la UBA, Córdoba, La Plata, ¿sí? Universidades que parecían inaccesibles y han logrado, yo siempre digo, primero llegaron los sordos, después los ciegos, ¿sí? Que parecían como los que era más fácil, ¿sí? Incluir, ¿sí? Y después fuimos por un poco más. Por lo menos mi llegada a la discapacidad tuvo que ver con la universidad directamente, en mi lugar de docente universitaria, y a partir de ahí empecé como a indagar, bueno, a ver qué caminos se habían recorrido, y me parece que está bueno poder retomar algo de eso, ¿sí? A ver, teniendo en cuenta las características propias que tienen los institutos superiores, ¿no? Pero que algo de eso tenemos que hacer, y para eso hay que recolectar un poco las experiencias. No sé, Euge, si querés agregar algo de esto. Sí, en esa no hay mucho más para agregar. En esa línea estamos conversando con el nivel superior de la provincia, porque además hay muchas cuestiones que el nivel superior en general, sobre todo las universidades, se plantean para todos sus estudiantes, ¿no? Como la alfabetización académica, es decir, salirse también de las cuestiones solo de impartir disciplinas y conocimientos, digamos, y es a nivel global, a nivel mundial, digamos, hay otra comprensión también de qué formar profesionales, de qué otros saberes. Los docentes y las docentes tenemos que acompañar también en cómo se leen, entienden los campos disciplinares, y no solamente dejar en manos de las y los estudiantes su éxito educativo. Pareciera que no hay demasiada didáctica del nivel superior, ¿no? O como demasiadas preguntas con relación a cómo se enseña, cómo se forma profesionales, y en ese punto creo que también a mí me gusta pensar desafíos que plantean, por ejemplo, las personas con discapacidad, pero que se inscriben en desafíos que son generales, ¿no? Para todas y todos los estudiantes. Y en este sentido, lo que ustedes contaban, Andrés y Alicia, este estudiante decía, qué suerte, porque a lo mejor si hubieran sabido antes el diagnóstico y todo eso, se hubieran paralizado, ¿no? Tuvieron la oportunidad de conocer a una persona. A lo mejor en otro momento de su trayectoria no necesitó ningún otro apoyo, y además por la edad que, no quiero particularizar, pero por la edad que tiene, fue otro tiempo de la educación, digamos, parece que eso a veces es algo a favor, abrirse a conocer al otro y a la otra, y dejar que él mismo y ella misma vaya marcando cuáles son sus posibilidades, sus dificultades, acompañar también las decisiones con respecto a cómo va transitando la formación que va necesitando, cómo imagina su ejercicio profesional. A veces a lo largo de una formación, nosotras y nosotros vamos cambiando. Yo estudié como 4 carreras y digamos, fui encontrando, bueno, no, por este lado no, porque a veces entre esto de, por supuesto que evitar la frustración de dejar a alguien en soledad y desprovisto de herramientas y desprotegido, indefenso o indefensa, es muy importante, pero querer evitarle las frustraciones en la vida es imposible. Es decir, querer evitarle que se frustre, que dé mal la materia, que desapruebe, no sé, yo estaba trabajando recién con estudiantes sordas y oyentes, y hay estudiantes sordos que le fue mal, porque no estudiaron, o sea, eso no se puede evitar, o porque no comprendieron, o sea, también lo entiendo, digamos, la disponibilidad de ustedes, ¿no? Por supuesto, pero me parece que una cosa es, o al menos yo me la pregunto para mí, no estoy hablando de ustedes, una cosa es preguntarse por dejar a alguien indefensa, indefenso y sin herramientas, y otra cosa es querer evitarles el riesgo de estar vivo y viva, ¿no? Es frustrarse, que nosotros en realidad lo dejamos, lo pensamos. Es decir, si se tenía que frustrar, que se frustrara, es decir, exacto, en ningún momento dijimos le vamos a regalar una carrera tampoco, es decir, si tiene que recursar una materia y tiene que volver a intentarlo, eso lo hablamos también como institución, porque no por no frustrarlo vamos a crearle una expectativa que no es la realidad tampoco. Lo hablamos muchísimo. Claro, y pensar también en cuánto nos modifica, ¿no? Porque las formas en las que la otra y el otro está en la vida, aprende, y también nos habla de que existen
otros recursos, no digo recursos en el sentido peor de la palabra recursos, existen otros recursos lingüísticos, otros recursos culturales que son un bien para todas y todos nosotros. Entonces, dejar modificarse también por la forma en la que otro y otro aprende, me cuestiona, me sigue poniendo frente a una posición, no las sé todas como docente y docente, digamos, estoy frente a un nuevo riesgo en la profesión, ¿no? Y poder acompañar ese sueño dentro obviamente, de lo humanamente posible, su obstinación por querer ser docente, me parece un gran desafío, y el tiempo lo dirá, ¿no? Está bueno también, me parece, dejar abiertas las cosas, y que transcurran, no tener todas las certezas, porque ni él debe saber, ¿no? En ese sentido, me parece que también hay actos de subjetivación que hay que dejar correr la vida, ¿no? Y bueno, verá. Sí, lo importante es, ir garantizándole los apoyos que él o ella, en el caso que sea otro caso, vaya necesitando, porque la verdad que en ese sentido, por ahí yo les planteaba al principio, cuando nosotros tenemos que generar condiciones, ¿sí? En ese punto nosotros hablamos de generar condiciones, son condiciones distintas para cada uno y para cada una, entonces tenemos que poder, en ese sentido yo digo registrar, leer, analizar, en ese sentido somos profesionales de la educación y tenemos las herramientas para hacerlo, ¿sí? Entonces, para los docentes siempre es un desafío. Yo me recuerdo un estudiante con multidiscapacidad que egresó de la universidad el año pasado, que me dijo, profe, yo pude venir a la universidad porque hubo una persona que se dio cuenta que yo entendía, ¿no? Con su acompañante, con un montón de dispositivos de apoyo, ¿no? Y vos decís, bueno, ¿cómo una persona con multidiscapacidad va a poder ejercer el trabajo social? ¿No? Porque la pregunta nos la hicimos todos. No hay dudas de eso, ¿sí? Pero vuelvo un poco a lo que planteaba Euge hoy, ¿sí? Nosotros cada vez que iniciamos una carrera no nos están planteando si estamos en condiciones o no de ejercer, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que seguir bregando para ampliar el universo de estudiantes, ¿sí? Y que sea fácil, no es fácil, porque la docencia no es fácil, la docencia es muy difícil, es una actividad muy difícil, yo siempre lo digo, la docencia requiere profesionales muy formados, ¿sí? Contrariamente a lo que a veces se nos diga por ahí, ¿no? Y la verdad es que hemos logrado en estos años avanzar un montón, porque hoy no estuviéramos conversando de este estudiante si no hubiéramos podido avanzar, ¿sí? Muchos de los estudiantes que hoy tienen 40 años y terminan en un fines, tuvieron su trayectoria en educación especial, y la guardaron en un cajón, ¿sí? Porque fue una educación en otro tiempo, ¿sí? Y pudieron terminar la escuela, y pudieron avanzar. La verdad es que uno tiene plagado de historias de estudiantes, ¿sí? Que han podido ir avanzando siempre, ¿sí? Con profesionales de la educación que han acompañado, no es en soledad, no tiene que ver con una cosa mágica, ¿sí? Que tiene que cruzar 8 arroyos para llegar, ¿sí? Si pueden avanzar, si pueden terminar, si pueden titular, ¿sí? Es porque hubo un grupo de docentes obstinados, ¿sí? Y que trabajaron muy seriamente para que eso ocurra, ¿sí? Porque me parece que tenemos que seguir pensando en la inclusión, y en ese sentido, digamos, un poco yo les traía, digamos, cuando nosotros pensamos en el aula, pensamos en el salón, pensamos en las prácticas, ¿sí? Pensamos en la propuesta que le hacemos a ese estudiante, ¿sí? Nosotros vamos a exigirle a cada uno lo más que puede dar, ¿sí? Pero ¿por qué vamos a insistir en aquellas áreas que más le cuestan, que más trabajo le dan, en la máxima exigencia? ¿Sí? ¿Por qué no podemos pensar que a cada uno le podamos exigir lo que más puede? ¿Sí? Y que eso tiene que tener un correlato con el diseño curricular, por supuesto. ¿Sí? Si no hay correlato con el diseño curricular,
¿sí? Pero a veces ponemos la misma vara para todos y todas, y ese es el problema, ¿sí? Porque, y a los chicos con discapacidad, la verdad es que le ponemos la vara recontra alta a veces, ¿no? Porque todo el tiempo estamos mirando lo que no puede, ¿sí? Y le estamos bajando la vara a un montón de estudiantes. Entonces pensemos también en eso, pensemos en qué cuestiones, porque este estudiante, que es maravilloso en lo artístico, por lo que ustedes cuentan, ¿no? Le pondría la vara altísima ahí, para que siga aprendiendo, para que siga avanzando. Sí, por ahí en algunas otras cuestiones, ¿sí? Voy a ir a lo mínimo que plantea el diseño, ¿sí? Entonces, digamos, como por ahí esa toma de decisiones que la tienen que hacer en conjunto, ¿sí? Porque si no termina siendo este profe o esta profe, ¿sí? Que lo tiene acá, ¿no? Lo tiene acá y no quiere saber nada, ¿no? Tomemos decisiones en conjunto. Yo creo que es la primera propuesta que tenemos que poder hacer, ¿sí? Sentémonos a trabajar sobre esta trayectoria que no sabemos qué hacer, ¿sí? Un poco, digo, lo que planteaba Andrés, me parece interesante, ¿no? Digo que también a veces requiere tocar otras puertas, arreglos normativos, ¿sí? No todo lo podemos resolver en lo local, ¿sí? En ese sentido nosotros tenemos que tener la mirada abierta y la mirada atenta, porque si no, digo, la política tiene que ser un espacio de la posibilidad, ¿sí? Pero bueno, en lo local me parece que se juegan un montón de cosas. A mí me parece que ya tienen un terreno ganado, ¿sí? Que es eligió quedarse, ¿sí? Y si eligió quedarse es porque ustedes posibilitaron que se quede, ¿sí? Sin ningún especialista. A ver, ustedes posibilitaron que se quede. Entonces, sigan trabajando en esa dirección, que es la dirección que funciona, ¿sí? Y en otra trayectoria va a ser como empezar de cero, porque todo lo que vivieron con este estudiante probablemente no les sirva para la otra trayectoria. No, seguro, seguro. De cero. Pero mira, si hay algo que tenemos como política educativa de la institución es que no vamos a dejar a nadie afuera, a nadie, a nadie. Esa es una de nuestras premisas y hacemos lo imposible para que todos recorran su trayecto en la escuela. En una escuela que tiene carreras y que tiene talleres, ¿no? Pero es algo que es nuestra política, acompañarlos lo más que podemos, pero bueno, si podemos adquirir mejores herramientas como docentes, sin ninguna duda que lo vamos a buscar, ¿no? Pero cerrar las puertas de la escuela, no, jamás, eso jamás, a nadie. No, por eso yo decía lo de articular, que todas las instituciones que trabajan con la discapacidad en Ayacucho tengan una mirada similar, ¿sí? Porque si no, no llegan nada más que algunos, ¿sí? Al Instituto Superior. Entonces tenemos que poder, en ese sentido, en una localidad pequeña nos permite toma de decisiones más conjuntas, que nos podamos sentar en una mesa. Como hoy no está Alejandra, pero probablemente la jefatura distrital que aparezca ahí como un espacio que nuclee, ¿sí? Articule junto con el municipio para poder pensar la inclusión en Ayacucho en términos más amplios, ¿sí? Lo cual no quiere decir que yo esté cuestionando nada de Ayacucho, lo que digo es que tiene que haber una mirada integral, ¿sí? Para que nosotros podamos decir, bueno, sobre todo ahora, dentro de algunos años ya cada vez menos van a venir estudiantes de 40 que tuvieron una trayectoria en otro momento, ¿sí? De a poquito se va a ir avanzando en esas trayectorias y bueno, la verdad es que las dificultades son un montón, ¿sí? Y es muy difícil a veces. También una buena cuestión que aparece es abrir el instituto, abrir la Escuela de Arte e Idiomas, al CFI, abrirlo a los estudiantes con discapacidad para que puedan hacer algún trayecto, ¿sí? Proyectos, cuidados que nos permitan abrir el instituto, ¿sí? Y que realmente son experiencias como muy interesantes que no necesariamente conducen a una titulación, ¿sí? Y de hecho lo hacemos. De extensión, claro. Sí, está acá en esta reunión está Alejandra Campoamor, que bueno, es la responsable del CEFIC en Ayacucho, y bueno, hacemos proyectos juntas, y la verdad que nos han dado unos resultados increíbles, sin necesidad de, como ustedes dicen, lograr una titulación.
tener la experiencia, ¿no? Dentro del arte o dentro del idioma, o bueno, dentro de todas las especialidades que nosotros tenemos como institución. Y la verdad que, bueno, los resultados han sido positivos. El municipio está trabajando en eso denodadamente y bueno, se va avanzando a pasitos. No es fácil, pero creemos que no es imposible. Pero lo hacemos. Alejandra puede dar fe, la veo que está acá en esta reunión, y bueno, estamos trabajando en eso y vamos a seguir avanzando. Este año la virtualidad por ahí nos ha condicionado un poco a todo lo que es artístico, no lo especial, lo que es artístico directamente, pero bueno, estamos trabajando en eso, por eso queríamos tenerlas en esta reunión, en estas jornadas, porque bueno, era una pata fundamental para crecer nosotros como institución formadora y como institución artística de talleristas, de un montón de disciplinas, de un montón de que ningún chico se nos esconda más en la Plaza San Martín para no ir a clase de inglés tampoco, como Daniela. Sí, de lo que decías Alicia y antes Andrés, yo pensaba también la importancia, a veces esto de las personas con discapacidad son habladas, son interpretadas, ¿no? Y me parece que ustedes están planteando también la disponibilidad de que sean ellas y ellos los que vayan expresando sus necesidades en su trayectoria educativa, sus dificultades, que no nos anticipemos, ¿no? Siempre y cómo este registro que ustedes puedan hacer de la experiencia que están viviendo, también son modos de ir generando política pública, porque nosotras y nosotros sí tenemos experiencia de que son los mismos y las mismas estudiantes con discapacidad quienes han ido corriendo cada vez más los límites. Antes no los pensábamos en el nivel secundario, no se pensaban otras trayectorias que hoy están disponibles, ni hablar del nivel superior, y eso es por estar en una mirada atenta y sensible, ¿no? Hacia sus vidas y hacia sus posibilidades. Yo creo que un sistema educativo tiene que estar necesariamente atento a los otros y a las otras, y para mí personalmente esa es una de las principales enseñanzas, cuestiones que se hicieron política pública a partir de lo que las y los estudiantes fueron modificando, ¿no? Modificándonos. Entonces ahí me parece que hay una gran posibilidad, ¿no? Y sobre todo esto también que decía Andrés, a veces, y que también decía Daniela, ninguno de nosotras y nosotros es parejamente perfecto en todas las áreas de estudio, ¿no? Eso es una realidad que se constata, que yo constato en mi propia vida, pero muchas veces también presuponemos ciertas dificultades vinculadas a estudiar o a leer, o hay alguien que metaforiza en el arte, yo me preguntaría cuántas cosas, ¿no? Que, digamos, en cuánto hay ahí de posibilidad de abordar otros conocimientos y otras experiencias, ¿no? A veces también seguimos como clasificando y diciendo, no por ustedes, sino qué puede hacer y qué no puede hacer, que no, me parece que hay también ahí mucho por seguir repensando, ¿no? En términos bien concretos de la enseñanza. Es una experiencia hermosa. Perdón, viene mi hijo que es su habitación, un minuto saco la cámara. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Porque por ahí hablamos mucho y se van con algo en la cabeza. Algo en lo cual no están de acuerdo también, porque... Perdón, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Jorge Flores y en realidad, bueno, recién pude ingresar ahora, ¿no? Tuve algunos problemas, algunas dificultades de conexión con mi empresa proveedora, y quería, de alguna manera, bueno, yo no formo parte, digamos, del espacio de la Dirección General de Escuelas, y quería decir que mi presencia aquí se debe a que estoy haciendo una especie de trabajo de campo sobre el tema de políticas públicas. Ese es mi campo de alguna manera laboral, ese es mi campo de investigación, y estamos trabajando con un grupo de gente de la Cátedra de Educación de la Organización de Estados Iberoamericanos, junto a un proyecto de la Universidad de Alcalá de Henares, donde estamos trabajando algunas cuestiones que tienen que ver con el patrón de políticas públicas, particularmente en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, como yo soy de Ayacucho, y supongo que
que todavía se me debe notar, fue mi lugar hasta los 14 años, ¿no? Siempre dicen, está hace poco una premio Nobel de la Paz, perdón, de literatura, una digresión, perdone, dijo que vemos el mundo una sola vez y lo vemos en la infancia, o sea que yo aprendí a mirar al mundo desde Ayacucho. Y digo, bueno, a través de la profesora Costa, con quien siempre tenemos algún tipo de intercambio, me enteré de esto. Entonces dije, bueno, voy a hacer una especie de observación participante, diría algún metodólogo de mi época, para tratar de ver, bueno, qué está pasando de alguna manera con el tema de la formación docente en la provincia de Buenos Aires y particularmente en la provincia interior. Digamos, primera, digamos, digresión o primer acotamiento que se me ocurre. Y entiendo, mi pregunta es que la señora Lapenda y la señora Laroca, puede ser, son funcionarias de la Dirección General de Escuelas, ¿verdad? Por la exposición que pude escuchar, ¿no? Y de las cuestiones que anoté acá, que ustedes, bueno, hicieron varios momentos referencia a la palabra, a políticas públicas, nombraron pedagogía y política como dos partes de alguna ecuación que anda dando vuelta. Vi el tema de los institutos superiores de formación docente y las universidades, ¿no? Y también algunas cuestiones, pero básicamente las cuestiones de la formación docente, digamos, la cuestión de la formación docente, lo que a mí me interesa. Y a mí me interesaría si ustedes como funcionarios de la Dirección General de Escuelas, digamos, al margen de estas cuestiones que tienen que ver con la intervención en la práctica cotidiana, ¿no? Digamos, bueno, en la práctica pedagógica, ¿qué hacemos con ese chico con discapacidad o que no tiene discapacidad? O, en fin, ¿cómo intervenimos pedagógicamente? ¿En qué medida, digamos, el diseño de una política pública o el diseño de las políticas públicas en el campo de la educación hoy tiene en cuenta las particularidades, ¿no es cierto?, de un patrón de políticas públicas muy particular de la provincia de Buenos Aires, ¿no? En donde, digamos, bueno, desde el punto de vista sociodemográfico y productivo son dos provincias, si podemos decir, un conurbano, una provincia interior. La provincia de Buenos Aires tiene el 40% del total de los docentes del país, que es un dato impactante, si se tiene en cuenta, el 40%, perdón, de los alumnos de todo el sistema educativo y el 37% de los docentes del país. La provincia de Buenos Aires es la que menos puntos de coparticipación federal recibe, por otro lado, en términos del financiamiento. Y cuando tiene que ejecutar política pública, tiene un problema que la política pública en la provincia de Buenos Aires tiene una competencia fuerte con el Estado federal a veces impregna, ¿no es cierto?, con su propia problemática, una problemática que debería ser más de desarrollo local, tiene que compartir con otras jurisdicciones, ¿no? Y por el otro lado presenta un diseño, un diseño estatal muy particular, ¿no?, con gobiernos locales, digamos, en términos de lo que son los consejos escolares, el Consejo General de Educación, la intervención de otros actores políticos como es el Parlamento, en la designación, por ejemplo, del Consejo General de Educación y del Director General de Escuela. En fin, digo, tiro cosas así que me van saliendo para entender qué es esa singularidad de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Digamos, ¿en qué medida, digamos, digo, ustedes como hacedoras de política, ¿no?, ¿en qué medida hoy se está pensando en términos de un planteamiento estratégico que vaya más allá, digamos, de la experiencia individual, de la experiencia aislada, que tenga en cuenta esta diversidad de la provincia de Buenos Aires, y por el otro lado que también una diversidad que, digamos, que expresa no solamente diferencias en cuanto a las capacidades o a las discapacidades, sino también diferencias socioestructurales, ¿no es cierto? Si uno piensa en el conurbano, viven 10 millones de personas, de los cuales 5 están en la pobreza y 4,5 millones viven en villas miserias, con lo cual ahí tenemos también un desafío desde el punto de vista de la inclusión. Digo, bueno, la provincia de Buenos Aires, digo, la Dirección General de Escuela, digamos, ¿en qué medida, más allá de las políticas que dan incentivos electorales, que son las de mediano plazo, ¿en qué medida estamos pensando eso? Digo, ¿en qué medida, digamos, hay una política pública que articule la formación docente en alguna dimensión, que yo digo tenga que ver con la formación, con la carrera,
con la formación permanente, con el reclutamiento y con la visión del docente, porque lo que ustedes dijeron hoy es muy interesante, digamos. Acá la pedagogía no ha resuelto algunas cosas, pero lo tiene que resolver la política, porque el docente de hace 100 años atrás tenía claro cuál era el modelo pedagógico y cuál era la función política que cubría la educación. Hoy nosotros no tenemos claro cuál es el modelo pedagógico, por lo menos los que miramos desde afuera del sistema, ni tenemos en claro cuáles son los niveles de adhesión a un modelo de formación política o de ideales que tengan que ver con qué tipo de formación ciudadana, que no es la de hace 100 años atrás. Cuando me refiero a la política me refiero a eso, al espacio de lo público. Digamos, hoy eso está en crisis, está claro. Cualquier informe que uno escucha dice, cualquier trabajo de campo, cualquier trabajo, digo, bueno, hay una fractura en cómo percibe el docente su tarea en el aula y cómo la percibe desde el punto de vista de funcionario estatal, si se quiere, que también es un docente. Bueno, ¿qué está pensando no solo la Dirección de Educación Especial, sino la Dirección General de Escuela en términos de estos puntos que hoy aparecen como problemáticos en la política pública? Bien, vamos con algunas cuestiones de las que... pensé que estaba silenciada. Con algunas de las cuestiones que traías... Demasiadas, pero bueno, es mi ansiedad. Bueno, vamos a intentar, a ver, ojalá yo fuera directora de educación o gobernadora y te pudiera definir la política pública jurisdiccional en su sentido amplio. Te puedo decir es que la política educativa constituye una de las principales políticas públicas, ¿sí? La política educativa en Argentina gratuita, ¿sí? Digo, es algo inédito. La provincia de Buenos Aires tiene características muy particulares, ¿sí? Territoriales, diferencias territoriales muy importantes, ¿sí? Pero la provincia de Buenos Aires sigue gobernando para todo el universo de la provincia de Buenos Aires, no de manera diferencial, ¿sí? Porque la provincia de Buenos Aires también comparte, ¿sí?, muchas cuestiones en común, más allá de las diferencias. Las diferencias, yo te diría que nuestro país, si nosotros lo miramos a nivel federal, si hay algo que caracteriza a nuestro país es la diversidad regional, ¿sí? La provincia de Buenos Aires no deja de ser una manifestación, ¿sí?, con características propias, como bien vos decías, el 40% de la matrícula, ¿sí?, se encuentra localizada en la provincia de Buenos Aires. En el campo de la discapacidad, particularmente, nosotros no podemos diseñar políticas de largo alcance, ¿sí?, porque iríamos en contra de lo que se fue avanzando en el marco de la discapacidad, que es el tema que nos convoca hoy, ¿sí? Nosotros creo que el gran avance en el marco de la discapacidad es justamente poner, primero que nada, las trayectorias educativas. Por eso nosotros venimos del nivel central, ¿sí?, y parece que nos metemos en la cosa chiquita de la escuela, ¿sí?, porque es la cosa chiquita de la escuela la que de alguna manera nos permite hacer el cambio cultural. Yo siempre digo que los cambios culturales son mucho más lentos que las trayectorias de nuestros estudiantes, ¿sí? Por eso la política va teniendo que poner de alguna manera algunos parches, ¿sí? Yo digo parches porque hay cosas que dependen del cambio cultural, ¿sí? Por eso yo lo primero que dije cuando empezamos esta charla es qué nos pasa a nosotros con los estudiantes con discapacidad, ¿sí? Y eso también tiene que ver con los posicionamientos en el marco de la discapacidad, porque no alcanza el paraguas legal, ¿sí? Pero así todo, la política educativa va tomando distintas facetas, versiones, ¿sí?, en el marco de la diversidad del territorio provincial, ¿sí? Nosotros podemos decir que en el conurbano bonaerense, los 24 partidos del conurbano bonaerense, tenemos una fuerte concentración de la vulnerabilidad, ¿sí?, educativa, socioeducativa, pensándolo en los índices de vulnerabilidad 4, por ejemplo, puedo identificar fuertemente en algunos distritos de la provincia de Buenos Aires vinculados a los 24 partidos. Pero también en esos 24 partidos nosotros tenemos algunas localizaciones, ¿sí?, como pueden ser los hospitales, ¿sí?, como pueden ser las universidades, como pueden ser, bueno, un montón, ¿sí?, de
de condiciones, ¿sí? Que de alguna manera, ¿sí? También lo tenemos que poner sobre la mesa, ¿sí? Porque si nosotros esto mismo lo analizamos para, no sé, por decirte Villarino, ¿sí? A ver, nosotros ahí tenemos otro tipo de dificultades, ¿no? Y digo, y nosotros tenemos que pensar, no me olvido más de esto, mirá, en el año 2009 viajé a Villarino, después de un abordaje del trabajo infantil, ¿sí? A ver, ¿con qué me encontré? Que habían hecho un abordaje territorial, a ver, de largo alcance del trabajo infantil, y en Villarino había habido accidentes domésticos gravísimos porque sacaron a los pibes de los campos de cebolla, ¿sí? Entonces, esa política que nadie va a discutir, que el abordaje del trabajo infantil es necesario, ¿sí? Pero requirió un arreglo, ¿sí? Regional, ¿sí? Digo regional porque toda la región de Villarino, Mayor Buratovich, etcétera, dependen de las plantaciones de cebolla, ¿sí? Entonces, ahí hubo que hacer un trabajo. ¿Por qué? Porque los niños se quedaban con los menores de 8 años al cuidado, ¿sí? Entonces hubo quemaduras, digamos, situaciones vinculadas al baño, ahogamientos, atragantamientos, ¿no? Digo, entonces ahí tenemos la vinculación de la política, ¿sí? ¿Qué requiere Villarino para poder implementar, ¿sí? El abordaje de esta manera del trabajo infantil? Que no lo requiere Moreno, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene instalados centros de cuidados infantiles municipales, ¿sí? Mucho más que en Villarino, que no había ninguno, ¿no? Entonces, eso es un poco cuando nosotros pensamos la política pública, ¿sí? Lo mismo, yo te lo puedo decir, te puedo dar 1000 ejemplos, ¿no? Pero cuando nosotros llevamos nuevamente, salimos de la ley federal y tuvimos que construir las escuelas secundarias de 6 años, vos podías decir, esta se junta con esta. No, corazón, no se junta con esta, porque este barrio, con este barrio, son enemigos íntimos, ¿sí? Y si nosotros no hacemos un arreglo territorial, lo único que generamos es un problema territorial, valga la redundancia, ¿no? Entonces, esa es la complejidad que tiene la provincia de Buenos Aires. Yo, lo único que por ahí no acuerdo con vos es que haya una fractura que en términos de lo educativo, me parece que hemos avanzado fuertemente, ¿sí? Que hemos podido salir de la escuela del siglo XIX, ¿sí? A ver, hubo un momento que yo creo que todavía existe, ¿no? Escuelas del siglo XIX con docentes del siglo XX y estudiantes del siglo XXI, ¿sí? A ver, eso todavía está vigente, pero la escuela del siglo XIX no la queremos más. No la queremos más porque es una escuela que segrega, que nuestros estudiantes con discapacidad nunca hubieran tenido lugar en esa escuela, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo disiento en el sentido que creo que hemos avanzado, ¿sí? Que hay diferentes paradigmas educativos que conviven, y bienvenido eso, bienvenido que los docentes podamos elegir. Nosotros hoy estamos sentados en este lugar y después volvemos a las aulas, ¿sí? Salvo Euge, que ya se jubiló, pero de alguna manera nuestro lugar siempre tiene que ver en diálogo con las escuelas que nos contienen, ¿sí? No sé, Euge, si querés agregar algo de esto. No, creo que fue claro. Creo que el Estado es el gran articulador, ¿no?, de las desigualdades, y creo que hay muchas instancias en la provincia que, bueno, que localmente consideran justamente las particularidades locales. Creo que a nivel educativo el concepto de trayectoria educativa, no lineales, no cerradas, pensadas para cada cual, excede a los estudiantes y las estudiantes con discapacidad, y con relación a ellos y ellas en particular, se ha avanzado mucho en el alojarlos, en modificar formatos escolares, en formas de enseñanza. Por supuesto que los desafíos van a estar siempre, las interpelaciones,
pero me parece que también coincido con Daniela que ahí se ha avanzado enormemente, ¿no? Y hasta cambios que comenzaron en la intimidad de las aulas, donde se construye ciudadanía, de pensar la educación sexual integral, hasta cómo y qué contenidos se seleccionan y cómo se trabajan y se comparten los bienes culturales, también en materia normativa. La provincia de Buenos Aires muchas veces plantea normativas de avanzada, ¿no? Y como hay normativa creo que igual la educación per se es inclusión, ¿no? El sistema educativo argentino es inclusivo por definición, si queremos, de la ley 1420, y existen otras exclusiones, pero hay una fuerte impronta de compartir lo común, ¿no? Sobre todo en ciertas épocas. Entonces ahí me parece que hay normativa educativa y hay inclusión de estudiantes con discapacidad en la provincia de Buenos Aires desde los años 80, no es una novedad. Tal vez era para ciertos universos de personas con discapacidad, las personas ciegas en particular, y con otros hubo deudas, pero aún yo decía, no podemos uniformar a las personas con discapacidad, que bueno, es el tema que nos convocó hoy. Hay preguntas permanentes, me parece que estar atentos y atentas a preguntas permanentes es fundamental, porque si no hay preguntas, estamos muertos y muertas, ¿no? Y un sistema educativo que está atento y se pregunta, conviviendo con sus contradicciones, porque los seres humanos somos contradictorios, y así vamos por la vida, ¿no? Pero creo que hay mucha atención en eso, y la provincia en muchas cosas, como vos decís, hasta discute, digamos, no digo en este momento histórico en particular, en general, normativamente y en sus planteos. También creo que a la provincia se le achacan muchas veces muchas dificultades y muchas deudas, que sí las tiene, pero se invisibilizan muchas veces progresos, preguntas, conquistas, que va haciendo con mucha dificultad, porque como decís, es mover un aparato social y de laburo y de educativo que es enorme, es igual al sistema educativo chileno, ¿no? Y con enormes desigualdades estructurales, que por ejemplo la pandemia ahora puso de relieve, ¿no? Muchas desigualdades, y que además se le piden a la escuela, la educación resuelva todo, cuando en realidad sí hay una conciencia muy importante del trabajo intersectorial, de cómo otras y a otros les corresponden otras cosas, ¿no? Cuando Daniela hablaba de los hospitales y pensaba en cuántos lugares de atención no existen en ciertos lugares de la provincia, o condiciones de accesibilidad, por ejemplo, de las personas con discapacidad a esos lugares. Y la pandemia sí siguió poniendo en eso, pero a veces se le pide a la escuela que solucione, o a la educación, absolutamente todas las cuestiones. Lo que hay que seguir avanzando es un trabajo intersectorial muy fuerte y de responsabilidades compartidas, ¿no? Porque la escuela no tiene que solucionar todo, ni la vida, todo el ciclo vital de las personas, ¿no? Me parece que eso también es fundamental para considerar. Bueno, Maru, Daniela, la verdad que es súper interesante todo lo que nos están diciendo. Les agradecemos un montón todos los consejos y todo el panorama que nos han abierto con respecto a la inclusión, a la articulación, eso que nos preocupa tanto como Instituto de Formación Superior. Ojalá que empezamos a recorrer un camino juntos como para poder acompañar de mejor manera la trayectoria de nuestros alumnos. En nombre de la Escuela Municipal, la verdad que les agradezco enormemente. Estaríamos horas charlando, pero la verdad es que las jornadas deben seguir. Ya estamos atrasados y los panelistas que siguen están listos para hablar. No, por favor, todo lo contrario, gracias a ustedes. Creo que habrá otro momento donde serán convocadas, no tengan la menor duda, para seguir charlando de estos temas que nos sirve tanto en nuestro desempeño como docentes. Si asumimos la educación como un compromiso, creo que tenemos que estar atentos a estas cosas. Así que bueno, quiero agradecerles en nombre del equipo directivo y de toda la comunidad educativa de la Escuela Municipal y de todo Ayacucho, el hecho de que se hayan hecho este precioso tiempo para estar junto a nosotros. Las invitamos a que se queden un rato,
y le voy a dar la palabra a Sole Vidaurreta, que va a presentar la próxima charla, que justamente habla de la práctica docente en estos tiempos difíciles que nos toca transitar. Enorme gracias a las dos, enormes gracias, éxito en la gestión, y bueno, ojalá que nuestras trayectorias se vuelvan a cruzar como para poder realmente acompañar a esos alumnos que tantas dificultades tienen. Gracias una vez más. Bueno, no, Ustedes, gracias a muchas ustedes. gracias. Sí, nos vemos pronto. Gracias.